Hola, hola. Buenas tardes. ¿Cómo les va? Esperemos que haya alguien. ¿Quiénes están en el vivo? ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿No? No sé. ¿Cómo andan? ¿Eh? ¿Cómo va? Hola, hola. Buenas, buenas, buenas. Bueno, recién son las 16. Esperemos que estén conectados, conectadas. Hola Eugenia, buenas tardes. Sí, te escucho. Hola Nidia, hola Ana María Reyes. Bueno, esta mañana les paso el saldo de esta mañana. El celular no funciona más. O sea, que fue a parar el técnico. La computadora no le funciona el micrófono, así que bueno, hemos armado otro set. Gracias a Iñaki. Desde ya le agradecemos muchísimo. Otra computadora. Así que me dicen si se escucha bien o no se escucha bien. ¿Mm? Eh, Vamos a trabajar hoy con algunas, bueno, la idea va a ser hoy, cuando digo hoy va a ser esta mañana y hoy, se ve y se escucha bien. ¿Cuánto me alegro? Hola Hildita Romero Rigo, hola de nuevo, ahora se escucha bien, bueno, me alegro. Les decía que en este periodo en que estamos transitando las clases así virtuales, vamos a seguir con la misma tónica en que tomamos un director, una película y que esto nos sirva para hablar de psicología. En esta oportunidad vamos a hablar sobre algo que no es mi especialidad, pero sí lo utilizamos, que es la psicología social. Dentro de la psicología social hay muchísimas vertientes, hay vertientes cognitivas, vertientes estructuralistas, pero básicamente nosotros vamos a tomar algunos conceptos. Hola María Inés, ¿cómo andás? Esos conceptos que vamos a tomar, el básico es una de las teorías más conocidas, que es la teoría de las representaciones sociales, como dice la palabra, ya nos remite a... hola Lilia, Susana Michelotti, ¿cómo va? Ya nos remite directamente a un autor, nos remite a un campo de estudio, y ese campo de estudio básicamente es lo que les decía antes, que es la teoría de las representaciones sociales. Cuando digo de las representaciones sociales, nos estamos refiriendo a un autor muy conocido para los estudiosos, un autor francés de los años 60, Serge Moscovici. Después también continuó una discípula que eh, muy conocida, de Denis Delet. Pero nosotros nos vamos a concentrar en esto y en la producción. Hola José, ¿cómo va? Nora. Mm. En la producción y en la realización de lo que más popularmente conocemos como prejuicios o preconceptos, ¿no? También en otro sentido estos mismos conceptos se han estudiado hace muchísimos años, prácticamente desde la Segunda Guerra Mundial hasta acá, la generación de actitudes, es decir, de qué disposición tenemos hacia los otros y cómo y a través de qué lo vamos a utilizar. Lo vamos a utilizar a través de, lo vamos a revisar estos conceptos
utilizando una película que yo les recomendaba la semana anterior y que están a tiempo aún de verla. ¿M? Hola Beatriz. Si no pueden leer los comentarios, es la configuración en el Facebook, que tienen que poner sacar o poner comentarios. ¿Eh? Es una cuestión de configuración, no es nuestro. Entonces les decía que vamos a utilizar una película que aún están a tiempo de verla, que es la película El Gran Torino. ¿M? ¿Por qué he elegido, además de ser de Clint Eastwood, ¿eh? Em, que quizás sumemos una película más que es más relajada sobre eso, que es una película que está prácticamente construida sobre los conceptos de representaciones sociales y nos va a ayudar mucho a comprender, bueno, me alegro Dorita, que se oiga, que se escuche bien. Cambiemos todo, cambiemos la computadora, cambiemos todo. Eh, Hola Inesita, les decía que el concepto de la teoría de la representación social es un concepto como muy básico, seguramente conocido por todos ustedes, ¿m? Y que remite a dos cosas, ¿no? Cuando yo hablo de representar, seguramente me estoy refiriendo a lo que todos nosotros sabemos que es una cierta creencia, ¿m? Una afirmación, inclusive normas sociales que nosotros generalmente damos por naturalizadas, que decimos así es, y los estudios sobre las representaciones sociales implica tratar de entender y dar cuenta cómo se originan esas creencias, qué tiene que ver con la forma particular de pensar y de sentir de un grupo en particular, que seguramente remite a su identidad, ¿m? Remite no solamente a su identidad, sino que esa representación social, que es lo que más nos importa, es una forma de decodificar el mundo, pero además también de transmitir mi visión que tengo sobre el mundo de esto. ¿Esto qué quiere decir? Que todo el tiempo, hola Cristina, ¿cómo va? Cuando nosotros decimos, bueno, es que las cosas son así, ¿eh? O los fulanos son así, hola Irene, hola Marta, bueno, me alegro que se vea bien. O damos por sentados que esto es cosa de viejos, o que el oro viejo no aprende a hablar, o que la juventud está perdida, ¿m? O que viejos son los trapos, etcétera. A través del lenguaje, ¿m? A través del lenguaje, yo puedo ver dos cosas, digamos. ¿Qué es lo que me representa? O sea, ¿qué código? ¿Cómo inscribo? ¿Qué lógica tiene dentro de todo un sistema cognitivo? Lo puedo describir a través de esa afirmación que hago y puedo descubrir cuál es el valor que supone que está detrás de eso, ¿eh? Y además de cuál es su valor, cuál es la creencia y en muchos casos ciertas creencias estereotipadas, o sea, fijas. Más que fijas son repetitivas, ¿no? Y estos son códigos de comunicación que nos permiten mencionar y decir viejos son los trapos, ¿eh? Que efectivamente los prejuicios es el tema y la intolerancia también, por eso nos va a servir muchísimo el Gran Torino para esto, pero además les decía, sin que nosotros nos desviemos y hagamos un foco, nos permite nombrar el mundo, ¿no? O sea, nos permite clasificar, entonces decir, bueno, los negros son buenos para los deportes, o los judíos siempre manejaron bien la plata porque lo asocio con los diamantes, ¿eh? Las mujeres están medio locas, bueno, los gays son todos afeminados, qué sé yo. Ciertas características que de alguna manera están asentadas en algo que yo observo, pero que un grupo, ¿eh? Que los grupos van afianzando ese sentido, ¿no? Es decir,
podríamos ver infinidades de películas, por ejemplo, sobre el racismo, ¿no? Y encontraríamos la importancia de todas estas películas en cómo se les asignaba a los negros un lugar inferior en la escala social, intelectual, cognitiva. Hay muchísimas películas de esto. Sobre las mujeres y las mujeres negras, ¿no? Pensaba esta película de las que eran todas científicas en la NASA, ¿no? Y decodificaban números, porque en general, digamos, lo que hace la representación social es que hace referencia básicamente a una característica, ¿no? Casi que les diría a una percepción, ¿eh? A un aspecto concreto. Y esto que estoy diciendo siempre está relacionado a algo que tiene una condición material. Los negros, el color de la piel, los viejos, las arrugas, las canas, los chinos, los coreanos, y que además yo le asigno, como les digo, características físicas, tienen olor a tal cosa, parecen tal otra, y eso que es la transferencia y la igualación de un concepto abstracto con una característica física, ¿no? ¿Vieron cuando la gente dice, esta es cosa de negros? Eh, ya vamos a llegar a la película. No, y por supuesto, yo esto aprovecho, les doy tiempo que la vean, lo anuncio. Si hay dificultades que se vuelvan a pasar el link de la página del Gran Torino, ¿no? Y que esto nos permita ir viendo o reviendo la película. Pero les decía, entonces, una característica de la representación social puede verse en que alguna experiencia o alguna característica de un miembro de un grupo en especial se lo caracteriza y entonces se lo generaliza a través de una percepción dada como natural, un estereotipo, y entonces se hace una abstracción universal. Entonces, los judíos son inteligentes. Yo estoy seguro que hay inteligentes judíos y no judíos, y también estoy seguro que debe haber muchos judíos tontos, ¿no? Pero en general, esa atribución, y ahí viene la palabra concreta, el concepto o el aspecto concreto se lo transfigura en una atribución, es decir, esto le es propio. Generalmente, ¿eh? Como una generalización arbitraria, ¿no? Una simplificación, ¿no? Es decir, las mujeres son complejas, sí. ¿eh? Eh, no hay duda que las mujeres son complejas. Seguramente, si nosotros hacemos investigaciones, vamos a encontrar muchas diferencias entre las mujeres y los varones, ¿no? En la forma de razonar, quizás en la forma de percibir, quizás en la manera en que se encaran los problemas, en la forma en que se los percibe. Ahora bien, cuando nosotros simplificamos, entonces esto es cuestión de minas, es muy complicada o te haces mucho rollo, entonces pasamos a establecer como una sentencia o una calificación universal algo que seguramente ha sido simplificado y que generalmente se hace más accesible, se hace más comprensible y se resume tomando en ese resumen eh, generalmente, digo generalmente porque no siempre es así, pero generalmente alguna descalificación sobre ese grupo. Por eso las representaciones sociales no se queda solo en la simplificación en relación a algún aspecto en particular o concreto, sino que un grupo lo suele hacer sobre otro, este grupo sobre sí mismo, pero generalmente cataloga, hace más simple, más accesible un código. Eh, en este sentido, es como, eh,
miti miti la cosa, ¿no? Es decir, los otros nos caracterizan a nosotros, las mujeres a los varones a nosotros mismos como varones, ¿eh? Las etnias, las edades, ¿m? Los del barrio tal, ¿eh? Los de arriba, los de abajo, ¿eh? Y cuando decimos que son representaciones sociales, ¿no? Como el nombre lo dice, es que tiene un fin, tiene un sentido, que es darle una categorización, una eh, etiqueta a un grupo social y de esa manera procesarlo en la realidad. Esto es tan importante que puede que si yo veo, hola Titi, eh, a una persona mayor y en general tengo procesado eh, que las personas mayores generalmente pierden, tienen menos capacidades, pueden menos. Y bueno, es altamente probable que eso transforme en mí un sentimiento. Entonces puede decir, bueno, son buenitos, ¿no? O empieza a utilizar en términos de lenguaje, por eso le decía la importancia que tiene el código. Hola Vivi, a decir de las viejitas, o esto que alteró tanto y con mucha razón a colación de la pandemia, es decir, las abuelas, ¿no? Porque esto supone un trato de ternura, una familiaridad, y en realidad voy asignando ¿eh? categorías que representan otra cosa, es decir, que representan fragilidad, eh, que representan una familiaridad, que además está muy asentado en que esa representación le es propio de ese grupo, ¿no? Puede ser también a los niños, puede ser, bueno, a diferentes grupos sociales que tienen características en común, pero esa simplificación tiene una función que es nominarlos, o sea, tratarlos y ubicarlos en respecto a qué, a lo que se puede esperar de ellos como individuos o como grupo y a lo que nosotros debiéramos reaccionar, cómo nosotros debiéramos responder, ¿no? Entonces puede que algunos grupos me den miedo, ¿no? No, son re bravos, no sé, los de tal barrio, entonces lo evito, no paso por ahí. Y bueno, quizás esté bien, porque pueda que sean bravos, pero otras veces, ¿no? Sin siquiera conocernos, los caracterizo ya, ¿eh? Como hola Clarita, como los bravos de tal cosa, ¿no? Entonces va a despertar peligrosidad y en mí quizás despierte miedo, inclusive y aún más, aunque yo jamás haya tenido una experiencia con ese grupo, ¿no? Esta es como la clásica historia de los primos que no se llevaban bien con otros porque sus tíos, sus padres se habían peleado y finalmente primos de primos de primos, ¿no? Iban acumulando un odio como los Capuletos y los Montescos y finalmente algo se pregunta y dice, ¿por qué nos llevamos tan mal? Y la verdad es que ya no sé, porque ustedes son los Sánchez y nosotros somos los Pérez, ustedes son los Capuletos y nosotros somos los Montescos. O sea, ya conseguí que el nombre eh, implique, digamos, una disposición negativa a ese grupo, ¿no? Puede, qué sé yo, ser los ingleses o los gallegos con los chistes de gallegos, o los extranjeros que vienen a robarnos el trabajo, ¿eh? Esto está muy metido en el sentido común, ¿no? Que se van a ver que el sentido común, tanto que la gente lo valora, tiene mucho de prejuicio, ¿no? Entonces los turcos, si es turco te va a joder, ¿eh? Si es tano te va a prepotear, o sea, hay algo en la representación social que concentra, y que esto es muy importante para nosotros, un pensamiento naturalizado, ¿no? Que no va a estar en un diccionario. O sea, yo no voy a agarrar a decir los tanos son emotivos, gritones. No, no, no. Pero es un conocimiento dado. ¿M? Y está metido en la forma en que nosotros pensamos, en esta manera discursiva, y que como no está alejado de la realidad, porque siempre tiene que ver con algún aspecto concreto, con un concepto que se une el concepto a una característica, como les decía, la agilidad al color de la piel,
la inteligencia le da, eh, la honestidad a un origen étnico, la belicosidad a una zona donde vivo. Entonces, eso no va a aparecer en un conocimiento científico, no va a estar puesto en un diccionario, pero va a estar mucho más metido en las estructuras cognitivas de las personas porque todos los tenemos, ¿no? Y que además tiene un componente afectivo o emocional, que no es ni más ni menos que después vamos a ver lo que tiene que ver con las actitudes. Las actitudes es un concepto, es una emoción y además una disposición, ¿no? Entonces yo digo, bueno, los personas homosexuales son muy sensibles, ¿no? O tienen buen gusto. Yo estoy seguro que habla muchas personas que son sensibles, tienen muy buen gusto, otros son un agrado, ¿no? Ahora bien, ¿por qué estoy dando este ejemplo? Porque esto ya nos dispone a asociarle a ese grupo y a esa persona perteneciente a ese grupo, según como yo tengo representado, una interacción con un tono emocional específico. ¿Qué quiere decir? Lo que les decía antes, o la pena, o el desprecio, o la desconfianza. ¿Por qué? Porque esto es lo que va a marcar la interrelación de unos grupos con otros, ¿de acuerdo? Entonces, de alguna forma, estas creencias tienen que ver con que son como una especie de mascarón de proa o de timón, ¿no? Es decir, por atrás van marcando como la aleta caudal, ¿no? Si se inclina para allá, para acá, inclina hacia allá, va produciendo ese movimiento y muchas veces yo no sé que estoy regido por esto, ¿no? Entonces me ponen a jugar el truco con una mujer y digo, no, no me gusta porque el truco es para hombres. Eso decía mi papá, mi hermana se indignaba y es una gran jugadora de truco mi hermana menor, ¿no? Y entonces genero, por supuesto, respuestas emocionales, ¿no? Cuando digo respuestas emocionales, es que esas respuestas emocionales se atan a un comportamiento, ¿eh? Se atan siempre a una forma de accionar o reaccionar. Entonces digo, primero las damas, pase usted. Bueno, puede ser leído como un micromachismo, que es cierto. Puede ser leído como una antigua creencia de caballerosidad. Entonces depende quién haga esa lectura. Le puede parecer una cosa cordial que el varón de la vuelta le abra la puerta del auto, si es una señora mayor, dice, qué caballero. Y quizás si una chica más joven, dice, qué machista. Entonces, el comportamiento fue el mismo. La lectura de ese comportamiento, ¿m? Y también la intencionalidad de quien lo hace, es leída de maneras distintas. ¿Por qué? Porque depende, y acá es muy, muy, muy importante, que toda acción, desde el punto de vista de la teoría de representaciones sociales, en realidad porta un contenido que está cargado de información, de modos de conocer el mundo, ¿eh? Y sobre todo que toma forma en algo. Por eso el contenido es muy importante en la representación social, ¿no? Eh, Nosotros lo hemos visto en otros casos, ¿no? Tiene una dimensión figurativa, una simbólica y una afectiva. ¿Qué quiere decir esto? Eh, si yo está bajando una señora o es una autoridad, entonces hago así y la dejo pasar, estoy, digamos, haciendo, representando y simbolizando un gesto de respeto y de prioridad de la otra persona, ¿no? Entonces pase usted, no, después de usted, no se acuerdan de don Ramón, ¿no? Bueno, del profesor Girafales y doña Florinda, pase usted, no, después de usted, por favor, pase usted, queda en esa galantería ahí un poco teatral, absurda. ¿Mm? Estoy viendo dos cosas, ¿no? Uno es que hay una dimensión en el contenido de la representación que es figurativa, ¿no? O sea, bueno, ¿qué me representa eso mentalmente? Otra que es simbólica, o sea, qué significado tiene, cómo se tramita en el lenguaje, ¿eh? Esto que les decía de, qué sé yo, van a ver que en las representaciones y la dimensión afectiva, ¿no? Si yo utilizo los animales,
A ver cuánto de sexismo hay en eso, ¿no? Había una vieja publicidad, las señoras mayores lo van a conocer, que decía, soy un león vendiendo Durax. Ya se puede decir la marca, todo, porque no quiere decir nada. Y ser un león es mucha potencia, mucha agresividad, mucho éxito, porque detrás de eso yo ya sé o supongo que hay una especie de harem, ¿no? Una manada de hembras que están para ser servidas por el león. El potro, ¿no? Cuando hablaban de Perón o el potro, ¿cómo se llama? El chico este que se murió, el cuartetero, Rodrigo. ¿M? En cambio, si ustedes ven y por ahí cuáles son los animales que se utilizan para representar a una mujer, tienen otra connotación, tienen otro significado. La yegua, la gata flora, ¿no? Remiten a la indecisión, al histeriqueo, a la maldad, ¿no? Entonces no es lo mismo una yegua que un potro, ¿no? Eh, entonces hay también eso, toda una, como les decía, una carga afectiva, pero además siempre esa representación tiene un componente figurativo, o sea, que es lo que me representa mentalmente, uno simbólico, ¿no? Como se transmite en el lenguaje, e impacta directamente en la cuestión efectiva, ¿no? Entonces un potrazo, ¿no? O es no sé qué, bueno, ya está diciendo eso, eso representa muchas cosas. Está claro, ¿no? Que las representaciones sociales tienen un sentido muy importante, que acomodar a los grupos y a las personas como en una gran estantería, ¿no? Así como un bibliotecario o una bibliotecaria. Sabe que hay códigos, que son letras, que a su vez son números, que son guiones, y eso tiene, entonces cuando nosotros no conocemos ese código, nos da igual que diga MS 3322, ¿no? Eh, o para cualquier otro código, ¿no? Desde la FIP o lo que sea, que esto es el número de documento, que esto es el lugar del estante en el que va, que esto es la materia o la asignatura la que representa. Bueno, el que ignora ese código queda fuera y no puede clasificar, pero no queda afuera de la clasificación. ¿Qué quiere decir? Puede que yo no sepa ¿eh? Algunas cosas respecto a un código, pero lo mismo voy a ser clasificado o representado socialmente. ¿De acuerdo? En esa dirección me va a caber diferentes tipos de eh, representaciones y esto no es malo, ¿eh? Sino que las representaciones siempre requieren de personas que clasifiquen y que sean clasificadas y básicamente que se asimilen y que se transmitan, ¿no? Esto es muy fácil de verlo en estas épocas, esto vinculado al género, ¿no? Esta cosa de que el celeste era para los varones, que el rosa era para las nenas, que en realidad por cuestiones de estereotipo femenino, entonces las nenas se les regalaban muñecas de las que fueran, o muy sensuales como la Barbie, o muñecas con bebitos en relación a la maternidad, y a los varones se les regalaban aparatos o cosas que funcionen, ¿no? Trenes, autos, etcétera, ¿no? Bueno, eso que ha sido tan criticado convive hoy con otras representaciones sobre lo masculino y lo femenino. Pero muchísima gente le va a regalar a los varones lo mismo y dice, ¿por qué no le va a regalar una muñeca? Porque se va a hacer maricón, ¿no? O sea, porque va a tomar aspectos femeninos que no tendrían que ser buenos en un varón. Por eso, la asignación de significados, esto que les decía, los tres componentes del contenido de la representación, que son lo figurativo, lo afectivo y lo simbólico, están puestos en inclusive cuestiones tan simples como les digo, como un regalo, ¿no? ¿Qué le regalo a fulano? ¿Mm? Porque en ese acto también hay una cuestión representacional, ni les cuento los hábitos, ¿no? Es muy raro que ustedes piensen en decir en mujeres jugando a las bochas. No quiere decir que no los hagan, pero en general uno piensa más en varones, ¿de acuerdo? O es muy raro que como hábito los varones estén jugando a la canasta. Es más de mujeres, ¿no? Y las mujeres, como les decía, es raro que estén al truco. Entonces, eso que sea raro no quiere decir que no haya quienes lo hagan. Pero si yo paso a decir el juego es para varones,
o la canasta es para mujeres o para maricones, o la forma de tolerar el dolor, entonces ahí es que cada sujeto, cada persona necesita de pertenecer a un grupo y entonces asimila y transmite esas categorizaciones, por lo cual nosotros no somos sujetos pasivos, nosotros somos muy activos. ¿Por qué? Porque elaboramos esos contenidos, pero además de elaborar esos contenidos, si hay algo que hacemos bien, es eh, transmitirlo, ¿no? Cuando digo esto de transmitirlo es ponerlo en el cuerpo del otro, mostrárselo, ¿eh? Hacérselo saber con una mirada agresiva, con una mirada más o menos amable, ¿no? Diciendo cosas o no diciendo, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con lo que les decía antes, que era, perdón, cómo represento yo el rol, ¿no? Entonces yo decir, bueno, usar preservativos, ¿está bien que lo pida la señorita o va a quedar como una puta, ¿no? Y entonces, o eso le corresponde a un varón, o si lo quiero o la quiero, no tendría que pedirle eso. ¿Mm? Eh, ¿Por qué? Porque en realidad lo que yo hago en en ese acto, ¿no? Del lenguaje, de pedir o no pedir, de sonrojarme, ¿m? Es poner en juego lo que colectivamente se le asigna a una categoría de acción de una persona o de atribución de un grupo, ¿no? Es esto que les decía de una señora de bien o no. Eh, Les decía que ahí vamos a ver que hay eh, mm, tres o cuatro cosas que para nosotros son centrales, ¿no? Las representaciones sociales tienen dos cosas básicas. La objetivación, ¿no? ¿Qué es la objetivación? Es como esa representación, un elemento se transforma en representación social de algo. Si yo aparezco con unas bermudas anchas de vaquero, a la mitad de la cola, unos calzoncillos así de tela de algodón, unas remeras grandes, unos no sé qué de oro, bueno, ese objeto implica, ¿no? Que se construyó, digamos, una representación que se objetiva en una forma de vestirse, ¿de acuerdo? Y esa forma de vestirse está referida ya a un grupo social, a una raza, a un lugar, ¿de acuerdo? Y tiene un anclaje, es decir, está, eh, bueno, lo que dice la palabra anclaje, está sujeto en el fondo a un grupo en el que se representa cotidianamente, porque si ustedes van al Harlem van a encontrar mucha gente que se viste así, porque forma parte de su identidad, ¿m? O con un sombrero, con la visera para atrás y mucho oro, bueno, eso ya habla hasta de un tipo de música, ¿no? Ni le cuento si aparezco con bombachas y chiripá y botas, ¿de acuerdo? Eh, Todo esto produce asignaciones de sentido, ¿no? Y van de alguna forma vinculando a qué se espera de mi comportamiento. Si yo lo hago fuera de lugar y diferente a mi idiosincrasia, mi ideología, seguramente ustedes lo van a interpretar como un disfraz o como una mofa o como eh, una cuestión telúrica puede ser, ¿no? Pero en la mayoría de las veces, cuando eso no tiene ese componente, eso representa a un grupo. Y vieron que muchas veces hay apropiaciones de esto, ¿no? Las marcas lo hacen, que eso Pato Pampa, Cardón, etcétera, es apropiarse de un estilo campero, hacendado, pero bueno, son alpargatas, pero no son de tela, ¿no? Sino que son de carpincho. Entonces, bueno, toma una modalidad, ¿m?
está basado en un grupo, se transforma y se la apropia a otro, ¿no? Eh, en otros casos, esa representación y las características que tiene, ¿no? En sentido de anclaje es, por ejemplo, utilizar símbolos de manera concreta, ¿no? Eh, hola Vivi, ahí vamos, Clarita. Dice, ¿cuánto erramos al emitir o pensar en función de nuestros prejuicios o preconceptos? En principio vamos a decir que siempre actuamos de acuerdo a las representaciones que nosotros hemos adquirido. ¿M? Acá hay que ir despacito. ¿M? Cuando digo de acuerdo a las representaciones que hemos adquirido, es porque en realidad algunas de esas representaciones, o casi todas, digamos, pueden ser prejuiciosas, ¿de acuerdo? Pero y cuando digo prejuiciosas, pueden estar más o menos distantes de lo que es una realidad de un grupo, ¿m? O de una persona, ¿no? Es decir, pero siempre existe porque es una forma de organizar el mundo, es una forma de organizar eh, las experiencias. Entonces, hay una cuestión de percepción, de categorización y de asignación de significado. Siempre, ¿de acuerdo? Cuando digo esto, es que yo percibo el mundo de una manera, ¿eh? Además de percibirlo, categorizo y en ese momento, en el momento en que estoy categorizando, ¿eh? Que es el componente como objetivo, en ese momento estoy realizando un anclaje que es, desde esa organización objetiva paso a vincularlo con ideas que yo tengo anteriormente, ¿no? Entonces, alguna construcción así selectiva, ¿no? Como les decía, el color de la piel, la característica básica, el lugar donde vive, ¿eh? Sí va a ser prejuiciosa cuando procedamos a considerarla como, a naturalizarla, como que es así, ¿no? Que es una consideración real. Pero siempre la estamos vinculando, en relación a algo que ya está representado. No hay tanta novedad. Siempre en nuestra experiencia, ¿eh? Hay muchos experimentos lindos en la psicología social, ¿eh? Eh, que si ustedes yo les hago una pluma, o sea, inmediatamente se le pueden haber representado dos o tres vertientes como mucho, o pájaros, o indios aborígenes, o vedettes, ¿no? Si ya es una pluma color naranja de una especie de pavo real, así llaman al campo de la vedette, ¿no? Porque nosotros tenemos hasta en el lenguaje, decimos, se puso las plumas, como diciendo, ¿no? Se hizo toda una representación eh, como histriónica, ¿no? Y que nos vincula a las vedettes, al sistema de exposición eh, que puede tener una señorita que está en el mundo del espectáculo, ¿no? Si a las plumas lo vinculamos con algún cadáver, seguramente era algún pájaro, ¿no? Y la otra, ¿no? Como les digo, bueno, es raro que hayan pensado en un edredón de plumas, ¿no? Pero como les decía, o lo ven de acuerdo a la historia natural o al mundo, eh, como les decía, de las vedettes, del espectáculo, ¿m? O a las representaciones de los aborígenes como si fueran los apaches, ¿no? Con plumas. Bueno, ¿por qué? Porque ese elemento ya se cargó de significado, ¿no? Y entonces esa carga de significado nos permite a nosotros ver que el objeto ya no es más eh, objetivamente algo, sino que es algo que está asociado a una cultura, pero además no solamente a una cultura, sino a experiencias, ¿de acuerdo? De ahí que, y eso es lo importante, que en dirección a lo que dice Clara Figueroa, es que a nosotros puede que se nos haya metido que los del frente, los de la villa, los turcos, los judíos, una cantidad de prejuicios que nosotros naturalizamos y nunca, jamás, ¿eh? Nos detuvimos a pensar si era así. Entonces esa naturalización que es parte del proceso de las eh, eh, representaciones mentales implica centralmente
que en esta cosa que les decía de la objetivación y del anclaje, o sea, que es un constante movimiento de producción de significado, es un constante movimiento de producción de sentido. Entonces, no es lo mismo, y en eso todos somos muy activos, ¿no? La producción de sentido que puede tener, no sé, hoy, hace 3 4 6 5 años, un pañuelo verde que hace 30 o 40 que no tenía significado. A ese objeto no se le había asignado, ¿m? No se lo anclaba a algo, bueno, como les decía, o la bandera de colores, o eh, la, no sé, la huipala, qué sé yo, o sea, una cantidad de cosas que todo el tiempo nosotros estamos generando eso. Sí es cierto, ¿eh? Y en eso vamos a como ir a una partecita, porque todavía no hace ni falta que nos metamos en la película, vayan viéndolo, me estoy refiriendo al gran Torino de Clint Eastwood, ¿no? Pero les decía que sí es cierto que nosotros funcionan, si están funcionando bien, casi como naturalmente. O sea, no se, eh, no se lo cuestiona, ¿no? Bueno, en ese sentido, pregunta Olga Marzolini, si el prejuicio siempre es negativo. En principio sí. ¿Por qué? Porque para hablar del prejuicio es desde dónde lo miro, o sea, miro a la clase trabajadora desde la oligarquía o desde un revolucionario o también como miembro de la clase trabajadora. De ahí que quizás le diga compañeros, cabecitas negras o le diga obreros del mundo, ¿no? Entonces, es decir, uno depende de la perspectiva, desde dónde miro. Lo otro es, ¿qué miro de eso? ¿Mm? Si el tema es que es asalariado, que es trabajador, ¿eh? Si además le asigno una atribución como natural, ¿no? Entonces digo, siempre piden más, le es insuficiente. Entonces, esas dos o tres características y siempre entre el proceso de anclaje y de objetivación, yo diría que sí que el prejuicio es una visión restringida siempre y negativa, ¿de acuerdo? Pero también diría que nadie, no hay ninguno de nosotros que no todos necesitamos las representaciones sociales como modos de categorizar el mundo. En dirección a lo que pregunta Olga, las creencias son menos rígidas, ¿m? Pero una creencia puede ser prejuiciosa o no prejuiciosa, ¿de acuerdo? Entonces, en dirección a tu pregunta, me parece que sí es negativo el prejuicio siempre. ¿Por qué? Porque da por supuesto una condición negativa del otro, ¿de acuerdo? Aunque no se explicite, ¿de acuerdo? Porque por ahí me da pena, entonces no digo me da pena, sino que me manejo como si el otro mereciera la pena, ¿de acuerdo? Me da asco, entonces no digo me da asco, pero espero un mal olor, ¿eh? Entonces, em, el prejuicio, cuando se enuncia, ¿no? Puede ser discutido, corregido, conversado, chequeado, ¿no? Pero muchas veces la actitud ¿eh? Es negativa de entrada porque ni siquiera se enuncia, ¿de acuerdo? Entonces puedo tener desconfianza de la policía o de la ayuda, entonces la actitud es eh, de una reacción negativa hacia el policía. O al revés, ¿no? Ver un muchacho joven en una zona corriendo, ya supongo que es ladrón y le pega un tiro, ¿no? Es decir, ¿por qué toda esta introducción? Porque cuanto más amenazado me siento, cuanto más inseguro estoy, más representaciones sociales negativas, y acá sí vamos a tomar prejuiciosas, voy generando sobre el mundo. ¿M? Entonces, sí es cierto, para decirlo claramente, que las representaciones sociales
es todo un sistema cognitivo que incluye los prejuicios, que incluye los estereotipos, o sea, las miradas rígidas, que incluye un sistema de creencias, que incluye un sistema de valores, que incluye normas y que todos nos dan una orientación actitudinal, o sea, una forma de comportarnos hacia el otro. Eso es las representaciones sociales. Dentro de estas, volviendo a aclarar, los prejuicios siempre, casi inevitablemente, son una disposición negativa. Cuando digo una disposición negativa, es que implican eh, que no tengo mucha posibilidad de cambiarlos porque estoy como atrapado. No quiere decir que no los vaya a cambiar. ¿Por qué? Porque como son generalizaciones arbitrarias, como son simplificaciones, casi que les diría que son muchas veces contenidos prestados, ¿no? Es decir, odios prestados adquiridos por otros. ¿M? Porque, ¿cómo se constituyen? No hace falta que yo diga eso, como lo dice Serrat, ¿no? En la leche temprana. Si yo voy caminando y mi mamá o mi papá, y soy chiquitito, ¿no? Y mira con desprecio, o levanta el vidrio cuando alguien viene a limpiarme el limpia parabrisas, o de guardar la cartera, no sé qué, ya voy generando en esos sistemas automáticos de comportamiento un significado sobre lo que es el otro que me va a limpiar el vidrio, ¿no? Alguien peligroso, alguien que puede robar, etcétera, etcétera, ¿no? O, pero ahí cuando la gente dice son mal educados, tenés que darle respeto a los mayores porque en algún momento, cuando yo era chico, de mayores decían, siéntese, tome asiento, deja hablar a los mayores, se iba construyendo un sistema de códigos que representaba unos valores, porque es más, lo explicitaban, decían, no, porque tiene que hablar primero tu abuela, porque hay que darle respeto a las personas mayores. Entonces iba constituyendo yo este sistema de códigos, además, con una construcción explícita de valores, ¿no? Y de formas de comportarse. En ese sentido, algunas eran por sentido común, entonces, ¿por qué tengo que dar tantas explicaciones? ¿Por qué, papá? Porque lo digo yo, porque soy tu padre. Bueno, eso constituye una representación. Y que por supuesto son tan dinámicas que ya no se puede sostener esa respuesta, ¿no? No se puede sostener la misma respuesta. Entonces, siempre eh, el prejuicio cuando es negativo suele incluir el desprecio, como dice Olga, ¿no? Otras veces no, otras veces es la pena. Eh, es como el punto justo entre lo que yo recogí de mi medio social y lo que es mío psicológicamente. Entonces el sentimiento que me produce puede que sea rechazo, puede que sea una actitud, como les decía, caritativa, puede ser que sea una cuestión amorosa, ¿no? Y que todas tienen que ver con la construcción y la representación de los otros, que las maestras son abnegadas, ¿eh? Que son generosas. En ese sentido, hay funciones que nosotros tenemos que descubrir, es decir, qué valores, qué nociones y qué prácticas están detrás de estas. Yo me acordaba, a mí me gusta hacer collage, pero hay muchas revistas viejas de los años 50, 60, selecciones o revistas de cocina, o sea, ya había toda una representación social de las señoras con libros de recetas y cocinando así, y no había ningún varón, entonces la cocina era para la mujer y el poeta la leonera, como decía Marina Walsh, ¿no? Entonces, hoy no sé si encontramos la misma representación que asocia el lugar de la cocina solo al rol de la mujer, ¿no? Sin embargo, mayoritariamente sí, ¿no? Pero sí hay algo que es muy importante, que todo el tiempo estamos generando representaciones mentales sobre algo. ¿M? Y muchas veces se expresa en forma de temor, ¿no? De acá que viene el tema de los prejuicios. Les decía que cuanto más temores tengo, más defensivas son las construcciones. Más defensivas, ¿qué quiere decir? Más reactivas son. Entonces, ahí vamos a ver que el prejuicio sí está formado por el temor. ¿Eh?
Esto es como la introducción hacia la película. O sea, eh, en la medida que yo reflexione, que me haga preguntas sobre un caso en particular y lo compare con lo general, ya va a estar habilitada la reflexión. Entonces, en esa habilitación de la reflexión, seguramente ya se va a haber quebrado un poco el sentido común, ¿no? Entonces, si todos los viejos son así, estas cosas generalizadas, ¿no? Que las minas son todas locas, o locas como tu madre, etcétera. Si yo empiezo a reflexionar, digo, ¿de dónde saqué esa creencia? ¿Eh? ¿De dónde, cómo la construí? ¿De dónde viene? Si ya emerge una duda, esa representación va a tender a flexibilizarse. Si en mí no hay ninguna duda, eso tiene que ver con una proyección. O sea, pongo afuera, en el otro, en la otra, gran parte de ese rechazo, de ese desprecio, o lo que es en términos más claros, proyectivamente, aquello a que le tengo miedo, lo demonizo, lo castigo o lo maltrato, ¿no? De ahí algunas de las, para mí, malas generalizaciones de los términos, ¿no? Cuando dice es homofóbico, se le tiene miedo a la homosexualidad, pero el comportamiento es de rechazo, ¿eh? O el homofóbico o gerontofóbico, es decir, tengo tanto temor que entonces produzco una descalificación de la persona que porta esa orientación sexual o esa edad o ese género, y entonces deriva eso en un comportamiento agresivo o defensivo. Acá nos vamos a dedicar mucho a esto, sobre todo en la próxima clase, el lunes, eh, en donde esas cuestiones defensivas no son siempre eh, defensivas en el sentido que esto implica una peligrosidad, sino que muchas veces quiero atacar o eliminar eso que es diferente. ¿M? Hay algo más, cuando hay un comportamiento así agresivo, lo que quiero es eliminar esa diferencia, eso que me altera, ¿no? Eh, que va de la mano de un pensamiento totalitario, de un pensamiento homogeneizante, que todos tenemos que hacer y sentir igual, ¿no? Y que además va al lado de una cuestión autoritaria que es que como yo siento, pienso, es la manera en que se tienen que hacer las cosas. Ahí es cuando se complica un poquito más, ¿no? Eh, como les decía, ahí se complica un poquito más porque porque empieza esta cosa de descalificar al otro, ¿no? ¿Qué quieren que les diga? No es el momento de entrar a discutir, pero el bendito tema de la grieta, si había dos supuestos básicos, ¿no? Viejísimos, y que ustedes lo conocen como miembros de la sociedad, ¿no? Desde el aluvión zoológico hasta la infame oligarquía, ¿no? Que es la desvalorización del lugar del otro. Eso está hecho en dirección a, bueno, lo que dice Olga, ¿no? Es decir, en ver al otro como peligroso. Entonces, cuando lo veo al otro como peligroso, muy posiblemente, casi seguro, ese prejuicio mío va a ser dañino y va a provocar discriminación, ¿no? Es decir, no tocar a alguien que tenía HIV o SIDA. O sea, el contagio de no tocar a esos viejos de la lepra, ¿eh? Que si me tocaba, cosa me iba a contagiar, ¿no? Pero esta percepción de que me iba a contagiar estaba centrado en un temor, entonces no toco, no lo miro o lo miro con desprecio. ¿Por qué? Porque si tiene HIV o no sé qué, o tenía esta enfermedad de transmisión sexual, digamos, algo malo había hecho, ¿no? Como quien además se lo merecía. Bueno, hay un sinnúmero de prejuicios que unos miembros de la sociedad portamos hacia los otros, qué sé yo. Lo que les decía de yegua y no yegua, de yegua y de gato, es decir, donde le asigno al comportamiento del otro cuestiones como diabólicas, demoníacas. Entonces les decía, ahí vamos a entrar en dos grandes, grandes grupos de prejuicios, por decirlo de alguna manera, que son los asociados a la edad y los asociados al grupo étnico. ¿M?
los asociados a la edad es entre la juventud y los viejos, ¿no? Yo acá sí les animaría, eh, a ver si les encuentro, a que lean La Guerra de los Cerdos. Lean porque es un gran texto, La Guerra de los Cerdos, ¿eh? Eh, de Bioy Casares, es un librazo, ¿eh? Eh, yo después si lo consigo en PDF, se los voy a subir, así como le subí la otra, el guión de la película, el libro que inspiró a la película. ¿M? Eh, es muy bonito, ¿eh? Leí también, sí que yo también los tengo, ¿eh? A colación de esto, ¿no? Lo de la guerra de los cerdos y la pandemia, ¿no? Porque de qué se trata la guerra de los cerdos, ¿no? Eh, es que en el diario de la guerra de los cerdos, ¿no? Está esta cosa de defenderse contra lo que el otro porta de diferente, ¿no? Fue una película de una novela del año 69, ¿m? Y en principio lo que plantea una guerra entre los viejos y los jóvenes y se acentúan más estas percepciones discriminatorias y raciales cuando hay algo en disputa, ¿no? El territorio, por ejemplo. Yo he visto barrios en Berlín que decían que se cotizaban más eh, las tierras o las propiedades cuando estaban libres de extranjeros. Entonces decía Ausländerfrei, o sea, libres de extranjeros, que es una reescritura de un prejuicio racista, ¿no? Como es el antisemitismo, que esa antes decían Jugendfrei, o sea, libre de judíos, ¿no? Eh, y al punto que impacta, ¿no? Se llenó de negros o tal cosa. Entonces, cuando hay algo que está en disputa, como el territorio, como el trabajo, como el dinero o el bienestar social, entonces la lucha o el incremento negativo de esos prejuicios es mucho más fuerte, ¿no? Y sí, hay que decirlo, sí hay que decirlo, como esto es materia de la comunicación social, los comunicadores, las comunicadoras, son grandes responsables o portadores de esto, ¿no? Así como hay periodistas y gerontólogas, no sé, Natalia Muñiz, Cecilia Lorenzo, que son comunicadoras en relación al envejecimiento, que trabajan desde hace muchísimos años por tratar de visibilizar cuestiones más realistas en relación a la vejez. Hay otros centenares que hablan de sexagenarios, de viejitos bobos, de no sé qué, que siempre lo ponen en una connotación negativa al envejecimiento, ¿no? Esto les decía para que pongamos en contexto lo que vamos a ver. Todas las veces que hay una disputa entre varones y mujeres, que hay violencia de género, etcétera, detrás hay algún sentido que se está cambiando, ¿no? Esto que les decía que las mujeres son tontas, que los negros son delincuentes, pero esto tiene consecuencias, ¿no? Les decía, si ustedes van a las prisiones o los condenados a muerte en Estados Unidos, la mayoría son negros o son latinos, y hay bastantes estudios que muestran cómo la mayoría de ellos fueron todos mal juzgados o muchos más juzgados, y además no quiere decir que no sean criminales, y otros entraron al mundo criminal de maneras muy dolorosas. Sí les aconsejo, es muy dura, pero es muy buena la película Precious, ¿no? Que es de una niñita, una adolescente negra y gorda y fea, ¿eh? Que sufre todos los prejuicios posibles respecto a su condición de género, los prejuicios en relación a la belleza, a la raza, pero es muy importante que nosotros analicemos el plano de la discriminación negativa, porque hay discriminaciones positivas, o sea, favorecer a ciertos grupos que están desfavorecidos, y que cuando está en tensión emerge, y las primeras escenas, las más bonitas para mí, fundantes, es cuando él sale al porche de su casa y sale con esa cara así, culo, terrible, ¿no? De Harry el sucio,
Y por otro lado, hecho de manera magistral, está sentada en la vereda una viejita coreana o china, ¿no? Y habla en su idioma y todo lo que dice es en contra del viejo, que lo trata de viejo de mierda, pero además dice algo que es interesante, dice, no sé cómo no se ha ido, si ya este barrio no es más de los americanos, como diciendo, ¿qué hace este viejo resistiendo acá cuando este barrio ahora es nuestro, de los orientales, ¿no? Y él los mira por la ventana y dice, ah, qué chino de mierda. Es decir, en donde sí vamos a ver algo que a mí me interesa muchísimo, que lo han tomado mucho la filosofía, que es la ajenidad. Cuánto de lo ajeno del otro podemos nosotros demonizarlo, ¿no? Ya sea que sea una mujer, que sea un viejo, que sea alguien con un trastorno mental, eh, en donde rápidamente eso que nos es ajeno y a lo que sí o sí le tenemos miedo, ¿m? A lo que sí o sí nos parece peligroso, y el miedo cuanto más irracional es, más necesita de la proyección, ¿no? Es decir que los judíos eran tal cosa, no sé qué, había que convencer al otro de manera irracional. Vean por favor, si pueden, la película se llama Jojo Rabbit. Está muy buena para trabajar eso. Jojo, es una película muy reciente, Rabbit, eh, que es sobre la construcción de esto del prejuicio en un chiquillo. ¿Eh? Eh, bueno, como verán, eh, diseñé que Lorenzo Urrutia, porque estoy usando otra máquina que funcione mejor que la mía. Entonces les decía que vamos a empezar a abordar esto, ¿no? El tema de el costo que tiene los prejuicios en términos raciales y en términos etarios. ¿Eh? Haz lo correcto de Spike Lee, es un peliculón. Bueno, está lleno de... Las películas de Spike Lee, él ha sido muy premiado precisamente por eso, por poner el acento en los eh, terribles daños que produce el prejuicio. Y además quiero decirles que esto no es una cuestión teórica, esto es una cuestión real. O sea, perdés trabajo, accedes menos a los programas de salud, tenés peores prestaciones, cobras menos, tenés más posibilidades de cometer delitos, es más probable que te incriminen en cosas que no has hecho. Es terrible, porque esto es lo que ustedes conocen mucho es por la aportación de rostro, ¿no? Simplemente por eso. Bueno, vamos a dejar por ahora acá. Eh, Me alegro de haberme podido comunicar. Gracias totales, Iñaki. Gracias a ustedes por estar, por haber tenido paciencia. Y bueno, vayan viendo la película de Gran Torino. ¿Eh? Y cualquier otra que los mueva sobre las representaciones sociales, los prejuicios y el daño hacia los otros. ¿Mm? Que tengan linda tarde. Un abrazo.